Hola, en este video vamos a ver cómo se comporta un diodo en paralelo. Se nos pide determinar V0, la corriente total del circuito y las corrientes en cada uno de los diodos. Las vamos a llamar ID1 e ID2. Es decir, tenemos aquí estos dos diodos que se encuentran en paralelo y se nos pide determinar principalmente V0. V0 es el voltaje que vamos a encontrar en esas terminales. Vamos a solucionar esto. La fuente de alimentación son 9 voltios. Entonces, vamos a analizar paso por paso. Si tomamos el sentido convencional de la corriente como si saliera por el polo positivo, bueno, la corriente I sale por esta parte, va a atravesar esta resistencia de 330 ohms. Después, en este punto, se va a dividir en este camino, va a pasar por el diodo D1 y luego también va a pasar por el diodo D2. Es decir que la corriente I va a ser igual a la suma de estas dos corrientes, la de ID1 y la de ID2. Entonces, ¿cuál vendría siendo el voltaje V0? Bueno, aquí vamos a solucionarlo. Algo que les voy a aclarar, que no les comenté. Les comenté que los diodos de silicio tienen aproximadamente una caída de tensión de 0.7 voltios, pero también hay diodos de germanio. Y los diodos de germanio tienen una caída de tensión diferente, aproximadamente 0.3 voltios. Entonces, en este ejercicio estamos utilizando diodos de silicio. Son de los que ya hemos visto anteriormente, que ya hicimos mediciones y todo eso. Entonces, como les dije, los diodos de silicio tienen una caída de tensión de 0.7 voltios, es decir, ambos diodos tienen la caída de tensión en el voltaje de 0.7 voltios. Entonces, como V0, si observan estas terminales aquí, están en paralelo con cada uno de los diodos. Y recuerden que los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Quiere decir que V0 por deducción, pues obviamente también tiene 0.7 voltios. Entonces ya conocemos el valor de V0. Ahora vamos a obtener la corriente total del circuito. Para obtener la corriente total del circuito, es decir, si recuerdan, el voltaje se reparte en un circuito en serie, se reparte en cada uno de los elementos. Por ejemplo, esta resistencia está en serie con estos dos diodos. Es decir, estos dos diodos están en paralelo, porque si se dan cuenta, están conectadas en las dos terminales. Es decir, en este punto, observen, en este punto están conectados el ánodo, este es el ánodo del diodo, es decir, aquí lo vamos a ver mejor. Este que aquí, si recuerdan, es el ánodo del diodo también este es el cátodo. Observen, en este punto están conectados los dos ánodos, el ánodo de cada diodo, y en este punto está conectado el cátodo de cada diodo. Es decir, suponiendo, aunque no se pueda visualizar bien, que este cátodo está conectado por un cablecito al cátodo del otro diodo. Y también aquí, en este punto, el ánodo de este diodo está conectado por un cablecito al ánodo del otro diodo. Están unidos en el mismo punto. Entonces están en paralelo. Y cuando están en serie es cuando están, por ejemplo, uno tras otro. Es decir, aquí esta pata de la resistencia está compartiendo punto con los ánodos de estos diodos. Bien, pero la otra pata está al positivo, o sea, quiere decir que esta resistencia está en serie con estos dos, porque la corriente que pase por esta resistencia va a ser la misma que en estos dos diodos, es decir, la resistencia total, bueno, la resistencia, perdón, la corriente que pase por esta resistencia, me estoy poniendo ronca, la corriente que pase por esta resistencia va a ser la misma que circule por estos dos diodos, es decir, que en este punto se va a repartir la corriente por este diodo y por este diodo. Entonces, el voltaje en el circuito se va a repartir entre la resistencia y entre los dos diodos. El voltaje en cada diodo va a ser de 0.7 voltios porque son del mismo material y aparte pues los dos tienen la misma caída de tensión y aparte que están en paralelo. Entonces se va a repartir el voltaje entre la resistencia y entre los diodos. Entonces, para obtener la corriente total del circuito, tenemos que aplicar la ley de Ohm, pero el voltaje que cae en la resistencia entre la resistencia, es decir, la caída de tensión en esta resistencia entre el valor de la resistencia. Y eso lo obtenemos al voltaje total, le quitamos VD, le dividimos más bien explicado, mejor me voy aquí a esta parte, no los quiero enredar.
Vamos a obtener primero VR para poder obtener esto con la ley de Ohm, ¿no? VR es una incógnita, no la conocemos. Pero sí conocemos que, por ejemplo, en un circuito en serie, el voltaje total es igual a la suma de las caídas de tensión en cada elemento. Es decir, que el voltaje total, que son 9 voltios, va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia y en la caída de tensión de los diodos. Como estos diodos están en paralelo, pues el voltaje es el mismo, ¿sí? Así que eh, el voltaje solamente se va a repartir entre esta resistencia y entre estos diodos. Es decir, 0.7 voltios para los dos diodos, 0.7 voltios y lo restante para la resistencia. Entonces, despejamos VR y queda VR es igual al voltaje total, V total menos VD. Simplemente este pasa restando para acá. Entonces, VR es igual al voltaje total, que son 9 voltios, menos 0.7 voltios. Entonces, VR es igual a 8.3 voltios. Entonces, el voltaje total se va a repartir entre esta resistencia y el restante, que son 0.7 para los dos diodos. Como están en paralelo, ocupan el mismo voltaje. Con 0.7 voltios podemos hacer funcionar estos diodos. 8.3 voltios entre 330 pues es 25.15 miliamperios. Quiere decir que la corriente total del circuito son 25.15 miliamperios. Ya resolvimos V0, la corriente total. Ahora vamos a obtener las corrientes en cada uno de los diodos. Y está fácil porque si les recuerdan, les dije que la corriente total del circuito se va a repartir entre este diodo y entre este diodo, porque pues están en paralelo y la corriente en un circuito en paralelo pues se divide. Entonces simplemente I de 1 pues es la misma corriente que circula por I de 2, ¿no? Porque ambos tienen el mismo voltaje, 0.7 voltios. Entonces I de 1 es igual a I de 2, pero también es igual a la corriente total del circuito entre 2, porque la corriente total del circuito en este punto se reparte en dos partes, para acá y para acá, ¿no? Entonces, la corriente total, que son 25.15, le dividimos entre 2 y el resultado son 12.575 miliamperios. Quiere decir que en cada uno de estos diodos va a circular 12.575 miliamperios y se los voy a comprobar. Vamos a agregar un voltímetro y también un ¿cómo se llama? Amperímetro. Primero vamos a medir las caídas de tensión. .31, entonces aquí les estoy mostrando que coinciden, ¿no?, el resultado. Ahora vamos a medir la caída de tensión pues en este punto, ¿no? Por ejemplo, este punto, estos dos, pues vienen siendo este que está aquí y este que está aquí. Entonces, mido y es aproximadamente 0.7 voltios. Aquí lo podemos ver. 0.7 voltios. Entonces, ahora después de esto vamos a medir la corriente. La corriente, como les dije, se mide en serie, así que tenemos que abrir el circuito y poner este amperímetro. Es como si abriéramos el circuito y ponemos el multímetro, la punta roja del multímetro al positivo y la negra a este extremo de la resistencia. Y aquí podemos ver que la corriente total del circuito es 25.2 miliamperios, la que va a circular por esta resistencia, por esta en serie, ¿no? 25, pues aproximadamente 25, aquí 25.15, ¿no? Más que está más redondeado. Y también vamos a medir la corriente que circule por cada uno de los diodos. De igual manera puse en serie cada amperímetro a cada diodo. Aquí vemos que la corriente total del circuito, que era 25.2, algo así, se reparte entre cada uno de los diodos. Es decir, por esta parte circulan 12.6 miliamperios y por esta parte pues también 12.6 miliamperios. Vemos que la corriente se reparte de igual manera. Ahora supongamos que, quiero que observen lo siguiente, ¿no? Que nosotros aumentamos el valor de la resistencia, lo vamos a aumentar ¿a qué podría ser? Al doble, 660, va a disminuir la corriente la mitad, es decir, va a disminuir porque aumentamos al doble la resistencia, entonces disminuye la corriente en cada
diodo pues a la mitad. Y si aumentamos el doble otra vez la resistencia va a disminuir más. Por ejemplo, 1300, 1320, ¿no? 1200, 1320. Bueno, aquí ya ocurrió una desgracia porque puse 13 de resistencia, no alcancé a poner toda la cantidad y pues se estropearon los diodos porque le puse muy poquita resistencia, le había puesto 13 primero. Y pues, obvio que no les he hablado de la hoja de características de los diodos que soportan determinada corriente, determinado voltaje. Luego les hablaré de detalle viendo el datasheet. Entonces, bueno, es una conclusión nada más que quería que vieran. Entonces ya les he demostrado el funcionamiento de los diodos. En el siguiente video vamos a realizar la práctica. Entonces nos vemos. Chao.